presidente. Muchas gracias. Gracias. Don Daniel Vargas. Gracias, don Rodrigo, señor presidente. Vamos a ver, yo creo que quienes deben sentarse a la mesa efectivamente son los diputados. Creo que la presencia de la señora ministra aquí es un tema temporal nada más de presentación de los escenarios que vamos a tener, que era la moción número 4 y la 400 y algo que creo que es prudente para un arranque consistente de esta mesa de diálogo. Con relación, creo que esto no es un espacio de audiencias, o sea, me parece que sí hay que tener a los representantes cerca, pero no es un espacio de audiencias, son nada más para consulta cuando sea necesario. Y finalmente creo que en el acuerdo que se toma para la constitución de las mesas de diálogo, los órganos legislativos de todo tipo se suspenden para poder tener la sesión extraordinaria de la mañana y para poder tener justamente este espacio de mesa de diálogo. Entonces, todos tenemos necesidad de reunión de fracción, sí, todos la tenemos, pero fueron suspendidas de manera correcta. Entonces, creo que la obligación hoy es estar acá y estar discutiendo este tema que es importante para todos y con el voto de la mayoría le dimos un proceso abreviado para poderlo sacar a la brevedad. O sea, con eso ya validamos que el tema es importante y tenemos que aprovechar el espacio que se abre desde el directorio legislativo y el acuerdo de asamblea para poder darle a la discusión de fondo que requiere. Don Oscar Izquierdo. Gracias, señor presidente. A ver, uno, quisiera pedirle a los compañeros de la Unidad Social Cristiana que no se preocupen tanto por Liberación Nacional. Aquí está Liberación Nacional. Más bien preocúpense un poco para ver si están todos los de ustedes, que no están. Dos, nuestra posición es clara de que esta es una decisión de discutirlo entre los diputados, ya lo dije anteriormente. Me parece que la presencia de los ministros y de otras autoridades de distintas instancias es importante porque necesitamos evacuar dudas. Tres, hay que partir de un texto, como bien se ha señalado acá. Ese texto, creo que el punto de partida es la moción 4, que fue la que se aprobó en la Comisión de Hacendarios, y bueno, ver otras mociones. Hay una moción que de un texto sustitutivo también, que podríamos verla. Entonces, a mí me parece que el punto de partida es ver el texto de la moción 4, punto de partida. Dos, hay un texto sustitutivo que está presentando la fracción oficialista, bueno, la podemos ver. Entonces me parece que ahí, a partir de ahí, ya empezamos a hacer los cambios que consideremos convenientes. Quiero dejar claramente establecido aquí, primero, agradecerles las expresiones de reconocimiento al trabajo de nuestra compañera Paulina Ramírez en la Comisión de Hacendarios. Efectivamente, todo lo que se ha dicho es cierto, ha hecho un excelente trabajo, pero nosotros, la fracción de Liberación Nacional, tomó la decisión de que no sea Paulina quien dirija la discusión acá, y que sea más bien el directorio legislativo. Eso es lo que consideramos nosotros. En ese caso, pues desde la presidencia o algún otro compañero o compañera del directorio legislativo que podría dirigir este proceso, lo cual nos parece que es lo más equilibrado del caso. Así que, muchas gracias. Mire, para cerrar este capítulo y hacer un pequeñito receso, tengo a doña Rocío y a doña María Marta. Vamos a escucharlas y después sí les pido, por favor, que después voy a hacer un receso de 10 minutos nada más para ponernos de acuerdo cómo seguir avanzando, para ordenar un poquito las cosas y después seguimos con el orden de la palabra. Doña Rocío y después doña María Marta. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí se han dado ya algunas propuestas específicas, pero para introducir en la metodología. Creo que ninguna de ellas se puede dar por sentada de que es un acuerdo, por mucho que nos parezca a quien lo proponga, como algo elemental, como algo de sentido común. O sea, aquí las fracciones, hasta donde entiendo, le dieron un voto de confianza al directorio para que hoy presentara una metodología. Hoy tendríamos que haber discutido sobre el texto de esa metodología, haber propuesto si queríamos hacer un cambio aquí, un cambio allá y haberla votado. Si no hay un acuerdo sobre la forma en la que vamos a trabajar, pues por supuesto no va a haber posibilidades de trabajar, que eso se supone que es esta mesa de trabajo.
cuáles son los tiempos que vamos a tener para cada una de las discusiones, para cada una de las participaciones, las formas de discutir. A mí me llama la atención que se insista en decir que aquí lo que vamos a hacer es quitarnos dudas. Puede ser que surjan dudas, pero aquí principalmente lo que hay son enfoques diferentes, posiciones diferentes. Entonces, insistir en que es un asunto de dudas y que el gobierno nos venga a explicar dudas, es decir que cuando se tiene una diferencia en realidad es porque no estoy entendiendo. Y yo creo que esa es una posición que no es razonable para una mesa precisamente de construcción, una mesa de trabajo. Acordar el tema de las invitaciones. Hay que acordar una lista de quienes vamos a invitar, pero ¿cuál va a ser su forma de participación? Porque también se han dado por un hecho varias personas ya han comentado qué es lo que esperarían de un invitado, sea un especialista, sea un sector. Bueno, ¿cómo van a ser? Eso tenemos que acordarlo de previo. Las reglas para discutir, por ejemplo, ¿qué vamos a dar por sentado que es un avance? O sea, ¿cuáles son los mínimos para considerar que hemos avanzado, que hemos logrado un consenso? Por ejemplo, en esta discusión, que debo decir me parece bastante curiosa, entre la Unidad y Liberación, sobre cuántos diputados deben de estar presentes, bueno, establezcamos entonces, si una fracción se considera que está presente, ¿con qué porcentaje de su participación? Si es que eso es realmente lo que nos preocupa. ¿Cuáles serían los mínimos para considerar que vamos logrando consenso? Es lo mismo lo del texto. Perdonen, pero aquí el texto en discusión es uno y el resto son mociones y no hay un solo texto sustitutivo dentro de esas mociones. Hay muchas mociones. Además, precisamente el hecho de que no esté convocado el proyecto es para ver si de este debate se logra consensuar un texto sustitutivo, por ejemplo, o si no, pero o si por lo menos es un acuerdo. Aunque no sea para aprobarlo, digamos, aunque no sea con el compromiso de ser votado, pero que se considere que es un avance o una mejor base para seguir la discusión. Pero aquí cada quien tiene su versión de los hechos. O sea, el texto en discusión es el que está dictaminado, el que está aprobado, que fue un sustitutivo a su vez, y las mociones que están presentadas son muchas. O sea, ¿cuál va a ser el peso para decir esta sí y esta no, esta moción sí y la que sigue no? Eso lo vamos a hacer propiamente en plenario, dependiendo también de los acuerdos que aquí se lleguen. Y realmente a mí me parece que en la medida en que no tomemos un acuerdo sobre una metodología de discusión, no es un asunto menor, ni es un asunto de forma. O sea, son las reglas de discusión, son las reglas de cómo vamos aquí a tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, yo creería que mientras esa propuesta no se construya y no se discuta y apruebe en el seno de estas mesas de trabajo, pues realmente lo que vamos es a estar peloteando y dando opiniones sin que necesariamente eso nos lleve a construir. Gracias. Doña María Marta. Gracias, presidente. Don Oscar, nosotros no estamos tan preocupados por Liberación Nacional. Hicimos una observación que la haríamos ante cualquier otra fracción que después de haber determinado que íbamos a sentarnos en esta mesa, nos digan que se van a levantar porque tienen reunión de fracción. Y tampoco es válido indicar que porque son una fracción muy grande se van, porque grande o pequeña, lo dijo doña Dinora, el reglamento establece que debemos reunirnos. La fracción de la unidad se reúne todos los días desde las 10 de la mañana. La semana pasada coordinamos y lo pasamos a la 1 de la tarde en aras de construir y tener la responsabilidad de que teníamos que estar acá. Y tampoco es válido decir, como dice la diputada Montserrat, que como la fracción de la unidad está de acuerdo, entonces no tiene problemas. No, la fracción de la unidad claramente está de acuerdo con 4.3, pero también tenemos observaciones que íbamos a presentar por medio de mociones. Pero a solicitud de la fracción de Liberación que pidió estas mesas, estamos aquí en aras de construir porque tenemos observaciones y lo van a ver cuando determinemos la metodología. Ahora bien, me parece a mí que lo que corresponde hoy es determinar cuál es la metodología. Que con todo el respeto, creo que quien debió haber determinado la metodología es quien propuso esta mesa. Ya no se hizo de esa manera, entonces podemos construirla, de acuerdo, podríamos construirla, ya se nos fue una hora sin construirla. La fracción de la unidad en la reunión de asesores propuso una metodología y la metodología no fue aceptada por los asesores. Entonces nosotros hemos tratado de construir en esa línea. Me parece que ahora lo que corresponde
otra cosa importante que no puedo dejar de mencionarla. Nosotros estamos circunscritos aquí a lo que se habló de 2 representantes por fracción.